Tengo las botas llenas de barro, la camisa empapada de sangre y el ruido de las sirenas a lo lejos ya no me causa nada. Estoy sentado detrás de un contenedor de basura, temblando, sabiendo que si la policía me encuentra no me va a creer una sola palabra de lo que pasó esta noche. Siento un nudo en la garganta y una culpa terrible por no haber evitado que mis amigos terminaran hechos pedazos en ese piso de baldosas sucias, pero sé que si me quedaba ahí dentro el siguiente iba a ser yo, por eso les contaré cómo comenzó todo. Todo esto arrancó por culpa de Esteban. Él era el tipo de sujeto que siempre tenía que llevar las cosas un paso más allá para llamar la atención. Llevaba meses callado, raro, obsesionado con conseguir dinero rápido porque debía una suma grande a gente peligrosa por unos negocios de los que nunca quiso darnos detalles. Con el paso de las semanas lo vimos cambiar bastante. Pasó de ser un tipo tranquilo a alguien demacrado, con ojeras oscuras y una mirada helada que te ponía incómodo. Marcos, Mateo y yo notamos cómo su cabeza iba perdiendo el control al punto de empezar a hablar solo o perderse en sus pensamientos mientras nos tomábamos unas cervezas. Él ya no pensaba con claridad y el pánico a que lo mataran por sus deudas lo arrastró a un punto sin retorno donde cualquier idea mala le parecía una solución brillante. Esa noche salimos a beber a un bar pequeño para distraerlo un poco. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando nos quedamos sin alcohol y Esteban insistió en que conocía un lugar abierto en la salida del pueblo. Nos subimos al auto de Marcos y manejamos por la carretera destapada. El camino estaba feo, lleno de charcos y rodeado de árboles viejos. A unos 2 kilómetros de la salida vimos la tienda. Era una estructura cuadrada de concreto, con las paredes llenas de humedad y un cartel de plástico rajado que apenas iluminaba la entrada. Marcos parqueó enfrente y dudó un momento porque el sitio daba mala impresión, pero Esteban bajó rápido del coche y nos dijo que nos apuráramos a comprar las botellas para seguir la fiesta. Entramos los 4. El lugar olía feo, a carne podrida mezclada con cloro, y los pasillos eran estrechos, llenos de estantes viejos con latas oxidadas y bolsas llenas de polvo. Detrás del mostrador había un sujeto gordo, calvo, con un delantal de plástico manchado de rojo que no se molestó en saludarnos. Solo nos miró fijo con unos ojos pequeños mientras cortaba un trozo de carne gruesa con un hacha pesada. El golpe del metal contra la mesa de madera retumbaba en todo el local. Mateo se acercó al refrigerador del fondo para sacar un pack de cervezas mientras Marcos miraba unos cigarrillos cerca de la caja. Fue en ese momento cuando las cosas se salieron de control por culpa de la desesperación de Esteban. Él vio que la caja registradora estaba abierta y que el sujeto gordo se había dándose la vuelta para acomodar una repisa. Esteban nos miró con los ojos abiertos, sacó una navaja del bolsillo y sin decir nada saltó sobre el mostrador para intentar agarrar el dinero acumulado. Marcos y yo nos quedamos paralizados al ver semejante estupidez. El sujeto del delantal reaccionó con una velocidad aterradora para su tamaño. Se giró de golpe, agarró a Esteban del cuello con una sola mano y lo estampó contra el piso con tanta fuerza que la madera crujió. Mateo gritó y corrió a intentar ayudarlo, pero el dueño de la tienda agarró el hacha de la mesa y de un solo movimiento rápido le soltó un hachazo en la pierna a Mateo. Escuché el golpe seco del metal atravesando la carne y el hueso. Mateo cayó al suelo soltando un alarido de dolor mientras la sangre salía a chorros mojando las baldosas. Marcos intentó correr hacia la puerta trasera para buscar una salida, pero el sujeto apretó un botón bajo el mostrador y unas rejas de hierro bajaron de golpe en la entrada y en las ventanas, dejándonos encerrados por completo. El ambiente se volvió un infierno en segundos. El gordo no parecía molesto ni asustado, tenía una cara fría, como si estuviera acostumbrado a hacer esto a diario. Caminó despacio hacia Mateo, que lloraba tirado en el suelo agarrándose la pierna destrozada. El sujeto levantó la bota pesada y le pisó la cabeza con fuerza contra el piso para callarlo. Escuché el crujido de la cara de mi amigo rompiéndose contra el suelo mientras intentaba patalear. Esteban, tirado detrás del mostrador, sangraba de la cabeza por el golpe, pero en lugar de ayudarnos se arrastró como un cobarde hacia la parte de atrás de la barra tratando de esconderse entre unas cajas de cartón. Marcos y yo nos quedamos pegados a la pared del pasillo central. Le dije a Marcos que agarráramos los estantes para aventárselos al sujeto, pero la puerta de madera que daba al depósito del fondo se abrió sola. De ahí salió un tipo alto, flaco, con la cara cubierta por una máscara de cuero sucio, sosteniendo unas tijeras grandes para cortar metal. El sujeto gordo le señaló a Marcos con el hacha. El tipo de la máscara corrió hacia nosotros con un paso torpe pero rápido.
Marcos intentó defenderse lanzándole un paquete de latas, pero el hombre esquivó el golpe, agarró a Marcos del brazo y con las tijeras le hizo un corte profundo en el cuello. Vi a mi amigo llevarse las dos manos a la garganta mientras intentaba respirar, pero la sangre le salía entre los dedos y cayó de rodillas al suelo. Yo retrocedí como pude tropezando con los estantes, tirando cajas y latas al piso. El pánico me tenía los músculos agarrotados. Vi cómo el sujeto gordo agarró a Mateo del cuello ya casi inconsciente y lo arrastró hacia el depósito de atrás dejando una marca roja larga en el piso. El de la máscara me miró fijo, levantó las tijeras llenas de la sangre de Marcos y empezó a caminar despacio hacia mí, cerrándome el paso por el pasillo principal. Me pegué contra la pared, acorralado entre el estante de latas y el tipo de la máscara que avanzaba despacio hacia mí. La sangre de Marcos todavía corría hasta llegar a mis zapatos y el ruido de sus gargajeos al ahogarse en el piso me tenía loco. El sujeto levantó las tijeras para encajármelas en la cara, pero por puro instinto agarré una botella pesada de licor que estaba a mi lado y se la estrellé con toda mi fuerza en la cabeza. La botella se rompió en 1000 pedazos. El tipo tambaleó hacia atrás, soltó las tijeras y se llevó las manos a la cara cubierta de cuero. No lo pensé dos veces. Salté por encima del cuerpo de Marcos, derribé una repisa entera para bloquear el pasillo y corrí desesperado hacia la parte trasera de la tienda, buscando la puerta del depósito por donde se habían llevado a Mateo. Al entrar a ese cuarto el olor a podrido casi me hace vomitar. Había ganchos de metal colgando del techo y mesas de madera llenas de pedazos de carne y grasa vieja. El sujeto gordo tenía a Mateo tirado sobre una de las mesas. Mi amigo todavía se movía un poco, pero el gordo, sin mostrar una sola emoción, le dio un hachazo seco en el abdomen que lo cortó casi por la mitad. Me quedé helado viendo cómo la sangre brotaba y caía a un bote de plástico en el suelo. Justo en ese momento escuché un ruido debajo de una mesa de corte. Era Esteban. Estaba acurrucado entre unos sacos de harina, temblando, cubriéndose la boca para no gritar. El gordo escuchó su respiración agitada, se giró despacio y lo vio. Esteban intentó levantarse para rogar por su vida, pero el sujeto soltó el hacha, lo agarró del cabello con una mano gruesa y de un tirón violento lo estampó contra el borde de la mesa de madera. Vi cómo se le partió la mandíbula al instante. Esteban soltó un chillido ahogado mientras intentaba empujar al hombre con los brazos, pero el gordo sacó un cuchillo largo de su cinturón y se lo clavó repetidas veces en el pecho y el estómago hasta que mi amigo dejó de patalear y se quedó tieso sobre el piso lleno de harina y sangre. Aproveché que el sujeto estaba de espaldas rematando a Esteban para actuar. Busqué rápido con la mirada y vi un extintor rojo colgado cerca de la puerta de servicio del fondo. Corrí, lo descolgué de la pared y me acerqué por detrás al tipo gordo. Le acomodé un golpe con todo el peso del metal directo en la nuca. El hombre soltó un gruñido pesado, se fue hacia adelante y cayó de rodillas golpeando la mesa. No esperé a ver si se levantaba. Usé el mismo extintor para golpear con rabia el candado de la puerta trasera de madera. Le di 3, 4 golpes fuertes hasta que el marco de la puerta se rompió y la tabla cedió abriéndose hacia la oscuridad del patio trasero. Salí corriendo al aire libre entre la maleza alta y los charcos de lodo. Escuché como la puerta trasera del depósito se abría de golpe y los pasos pesados del gordo persiguiéndome un tramo, pero la noche estaba demasiado oscura y yo corrí sin mirar atrás hasta llegar a la carretera. Corrí unos 3 kilómetros pegado a la maleza hasta que vi a lo lejos un contenedor de basura cerca de una gasolinera abandonada y me escondí detrás para respirar. Ahí fue donde me alcanzó la policía hace un rato. Alguien de una finca cercana escuchó los gritos y llamó a las patrullas. Cuando los oficiales me encontraron me encañonaron al ver mi ropa manchada de rojo. Intenté explicarles lo de la tienda, les rogué que fueran a salvar a mis amigos, pero cuando 3 patrullas llegaron al lugar, todo era totalmente diferente. La tienda estaba cerrada con candados oxidados por fuera, con polvo acumulado en la entrada y sin una sola luz encendida. Cuando los policías rompieron la puerta principal para revisar el interior, no había rejas bajadas, ni gordo, ni sujeto con máscara, ni cuerpos. El piso estaba limpio, solo con suciedad de años de abandono. Lo único que encontraron los peritos en el depósito del fondo fue la billetera de Esteban tirada en el suelo y rastros de sangre que alguien intentó limpiar con cloro a toda prisa antes de que llegaran las sirenas. Ahora estoy metido en la patrulla con las esposas apretándome las muñecas. Los oficiales dicen que inventé la historia de la tienda para cubrirme, que los rastros de sangre en mi ropa coinciden con el tipo de sangre de Marcos y Mateo, y que las huellas en la navaja de Esteban también me culpan a mí.
Creen que nos peleamos por dinero o drogas y que yo asesiné a mis 3 amigos y escondí sus cuerpos en el monte antes de que me atraparan. Nadie me cree. Nadie busca a los verdaderos sujetos. Me van a encerrar el resto de mi vida por unos crímenes que no cometí, mientras esa tienda sigue ahí afuera, esperando en la oscuridad a los siguientes que se detengan a comprar a mitad de la noche.